La Iglesia Casa de Oración presenta tu programa, Familias Unidas, con la pastora Raquel Palomares de Cruz. El amor y la verdad nos hace libres. Hola gente bonita, qué gusto el poder saludarte en esta hermosa mañana con un tema nuevamente para tu familia, para tu hogar, ahora titulado Dejemos un legado a nuestros hijos. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ya que pensamos que lo mejor es tener una buena carrera, el poder darles una correcta educación, que puedan ellos desempeñar sus habilidades, sus cualidades cada día más, para así poder salir adelante en este mundo. Sin embargo, muchas veces somos negligentes con lo que importa, que esto es instruirlo en los caminos de Dios. Nosotros en la palabra de Dios encontramos que hay diferentes tipos de sabiduría. Una, dice la palabra de Dios en Santiago, una es la sabiduría animal y diabólica. Y también existe la sabiduría de Dios, la sabiduría carnal, que sale con nuestros propios deseos, donde nosotros buscamos nuestros propios deleites, y en esa sabiduría muchas veces se pisotea a otras personas, pero lo importante es que yo pueda sobresalir como el más sabio, como el que tiene el control de todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que existen mentes poderosas, nos damos cuenta que hay gente que Dios ha dotado de dones con las cuales vienen desde nacimiento, y esta gente en ocasiones tristemente lo utilizan esta sabiduría para el mal en lugar de utilizarla para el bien. Entonces es importante que nosotros, el legado que podamos dejarle a nuestros hijos, no es solamente que se sepan valer por sí mismos, que luchen el buscar éxito en este mundo, sino yo creo que la base principal y más importante es que puedan ellos tener el amor por la palabra de Dios, ese deleite en encontrar cada mañana los principios, la guía que el Señor tiene para nuestra vida. Yo hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿De qué rebosa tu corazón? Dice Salmos 23 que Jehová es nuestro pastor y Él quiere que mi copa esté rebosando. ¿Rebosar de qué? Puede rebosar de enojo, puede rebosar, decíamos, de sabiduría carnal, puede rebosar de cualidades, pero ¿de qué necesita mi corazón que rebose? Que mi copa esté rebosando. De aquello que mi copa rebose es aquello que voy a poder transmitir y voy a poder enseñar para inyectar o para chispear a aquellos que están cerca de mí y sobre todo a mis hijos. Quiere decir entonces que muchas veces nosotros nos comportamos como negligentes en perseverar en oración para que nuestros hijos conozcan a Jesús, tengan un encuentro personal con Jesús y amen su palabra, amen sus mandamientos. Si nosotros no vemos como prioridad esto en nuestras vidas, entonces todo nuestro tiempo, todo lo que se mueva alrededor de nuestro ser, no va a ser conforme a lo que Dios quiere y está estipulado para nuestras vidas. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Voy a leer un poquito antes y dice, el versículo 16 directamente dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Dice entonces, la palabra de Cristo more en abundancia. No solamente una pequeña porción que vamos a la iglesia y recibimos cada 8 días, no solamente la pequeña porción que podemos a lo mejor leer en aquellos mensajes que alguna amiga o que alguien nos manda, algún familiar nos manda por el WhatsApp. Dice que tenemos nosotros que tener en abundancia la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña, la palabra nos exhorta, la palabra me da la sabiduría, me enseña el camino, me muestra lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en momentos de depresión, de ansiedad, de temor? Todas aquellas cosas que brotan, que están. Entonces aquí dice, es por medio de cantos, con gracia, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este gozo, esta situación, esta paz que solamente Dios la puede dar, la voy a poder compartir a mi familia, les voy a poder dejar el legado, porque primero yo como padre tengo el ejemplo de vivir bajo la soberanía, dice bajo las alas del Omnipotente, es en donde en esa sombra que las alas del águila, las alas de Jehová pueden proteger mi vida, entonces mis hijos es lo que van a ver, ese ejemplo, esa sabiduría, ese buscar diariamente la guianza de Dios por medio de su palabra. Entonces debe de estar la palabra de Cristo en abundancia, que more en abundancia en nuestro corazón para poder inyectar a aquellos que están cerca de mí. Entonces tenemos nosotros como importante esta pregunta: ¿cómo construir una generación que tengan un corazón para Dios? ¿Cómo voy a hacer o cómo mis ojos puedan ver que mis hijos busquen de Dios en sus caminos? Decíamos, porque la palabra de Dios la estoy meditando, la estoy memorizando, estoy poniendo esa chispa que la palabra de Dios trae a mi vida cada mañana. Cada que yo pueda acercarme a mis hijos, que mis palabras sean de vida y no palabras de muerte. Porque en ocasiones, en lugar de bendecir a nuestros hijos, es que te va a ir mal, es que mira, es que estás haciendo esto, y utilizamos nuestra boca para dar palabras de muerte en lugar de dar palabras de vida. Cuán importante es tener la sabiduría de Cristo y hacer a un lado mi sabiduría carnal, hacer a un lado aquella sabiduría que la palabra de Dios menciona que viene siendo diabólica. Cuando nosotros nos acercamos leyendo la palabra de Dios cada día, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón hasta que rebose de ella, entonces es cuando nosotros sabremos vivir y cumplir los mandamientos, amar la palabra de Dios, amar sus mandamientos y amar su venida. Tenemos un ejemplo, la madre y la abuela de Timoteo. Dios usó la fidelidad de estas dos mujeres y lo vemos en 2 de Timoteo, en donde ellas utilizaron su vida para enseñar, dice la palabra de Dios, y redarguir. Vamos a 2 de Timoteo 3, desde el versículo 13 al 14 o al 17, que es el final del capítulo 3, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo contrario a ser sabios es aquellos que utilizan esta sabiduría diabólica para engañar, para utilizar artimañas de error y de hacer que otros caigan. Sí hay mentes más poderosas, malignas, pero cada quien va a dar cuentas hacia Dios. Lo que nosotros necesitamos es perseverar
Y lo que hizo la madre y la abuela de Timoteo fue usar la enseñanza de la palabra de Dios para guiar a Timoteo. Dice entonces, hay gente mala, hay gente engañadora, hay gente que son gente que desea inyectar lo malo en lugar de lo bueno. Y dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quien has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí estaban hablando de esa salvación que Timoteo obtuvo por medio de aquel tiempo que se pasaron su madre y su abuela compartiéndoles la palabra de Dios, enseñándole, ya fuera por medio de cuentos, enseñándole las historias de la palabra de Dios, pero sobre todo enseñándole con el ejemplo cómo habitar bajo las alas de ese omnipotente. Y dice el versículo siguiente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que todos los padres esto es lo que queremos, que nuestros hijos puedan estar preparados para toda buena obra. Y para llegar a este éxito, para llegar a esta cima, lo importante es que nosotros podamos leer, escudriñar, amar y ser redarguidos, corregidos e instruidos en medio de la palabra de Dios. No sé qué edad tengan tus hijos, pero te invito a que podamos amar juntos la palabra de Dios y que este sea el legado más importante que le podamos dejar nosotros a nuestros hijos. Que puedan verte el escudriñar la palabra de Dios. Una cosa es leerla, pero otra cosa es irse a la raíz de cada palabra, ya que sabemos que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Entonces es importante que nosotros a la hora de estudiar la palabra de Dios nos sentemos con nuestra Biblia, si tenemos algunas otras versiones, que podamos cotejar la palabra de Dios una versión con otra, que tengamos nuestro diccionario bíblico y que podamos tener una concordancia bíblica. Todo esto es lo que necesitamos, también nuestra pluma, nuestro cuaderno, para poder decirle, Señor, no quiero solamente leer tu palabra, sino ayúdame a escudriñarla. Ayúdame a entenderla para poder vivirla. Y al tener nosotros como padres este deseo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, esto es lo que le estaremos dejando como legado a nuestros hijos. Sí es bueno que tengan una carrera, sí es bueno que profesionalmente ellos salgan adelante, y esta es una buena herencia que los hijos pueden tener, pero la mejor herencia, el mejor legado que les podemos dejar es el ejemplo de buscar a Dios en oración y de aprender de su palabra cada día, trayendo la luz a nuestro corazón de lo que Dios quiere que hagamos en cada momento. Hacerte la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo te invito a que junto con tu familia podamos tener el reto de escudriñar la palabra de Dios. Y por qué no compartir, hoy aprendí esto de la palabra de Dios. Hoy aprendí este mensaje, esta porción, y la puedo vivir. Y este versículo se ha convertido en mi versículo de batalla. Yo te invito a que tú puedas compartir cuál ha sido el texto que más te ha ayudado, quizás en esta semana, quizás en este último tiempo o en esta pandemia. Saludos y bendiciones. Quiero orar contigo, por ti y por tu hogar, por tus hijos, por tu familia, y que el mejor legado para ellos
sea la palabra de Dios y tu ejemplo. Dios te guarde. Bendito Padre y Señor bueno, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque es solamente con tu guía, es solamente con el poder de tu Espíritu Santo que podremos ser ejemplos, Señor amado, para que nuestros hijos tomen la mejor elección, el mejor camino, tener ese encuentro contigo, Señor Dios, conocerte a diferentes niveles, Señor Jesús. Porque Job podía decir, te conocía, era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, después de venir la prueba sobre su vida y de sacar aquellas cosas que estaban dentro de su corazón, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Padre, tú conoces, Señor, el caminar de cada uno de nuestros hijos. Tú conoces sus decisiones, pero sabemos que la cosa más importante que necesitamos hacer es llevarlos en oración de rodillas delante de tu presencia y pedirte por su salud, pedirte por su vida, pedirte por aquellas cosas, Señor Dios, que en este tiempo el mundo está atacando, Señor amado, a nuestros hijos. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a que el legado que podamos dejarles sea el ejemplo de buscarte, sea, Señor Jesucristo, el analizar tu palabra juntos, el amar, Señor amado, tus mandamientos, Padre, y guiarnos por medio de ellos, Señor. Pon sed en nuestro corazón de aprender de tu palabra, Padre Santo, y de que esté en abundancia en nuestros corazones, Padre. Ese es nuestro deseo en esta hora. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Dios. Amén. Un abrazo. Dios te bendiga. Dios te guarde.